Bien chicos, hola. En este video nos están solicitando el perímetro del polígono ADEF. Entonces vamos a tener aquí el perímetro del polígono ADEF. Entonces voy a marcar ese polígono. Dice que sería el polígono ADEF. Recuerden que el perímetro es la suma de las medidas de los lados que forman ese polígono. Entonces sería sumar estas distancias de acá. Yo voy a comenzar por determinar entonces cuál es la distancia que hay desde A hasta D. Entonces voy a ir haciéndolo aquí por partes, la medida de AD. Yo puedo ver que la medida de AD es toda esta distancia. Yo puedo ver que esa distancia sería en secciones. Bueno, sería la distancia primero que va desde 0 hasta 3, que son 3 unidades. Entonces esta distancia de acá yo la puedo transferir hacia acá. Entonces serían 3 unidades hasta acá. Luego del 0 al menos 2 habrían otras 2 unidades y entonces yo le sumaría esas 2 unidades acá. Quiere decir que toda la medida desde A hasta D serían 5 unidades. Luego yo quiero tener la medida de AF. La medida de AF es esta distancia de acá, pero esa distancia de ahí donde yo la marqué, yo la puedo transferir hacia acá abajo y sería la misma distancia que hay del 2 al 4. Y del 2 al 4 hay 2 unidades, entonces quiere decir que AF mide 2 unidades. Podría tener la distancia desde E hasta F, ¿ok? Que sería esta distancia de acá. Esa distancia de E a F es la misma distancia que hay acá. Desde aquí, desde el 0 hasta la, entonces sería 3 unidades, ¿ok? Entonces vean que todas estas distancias que yo voy a marcar con color rojo son iguales. De aquí a aquí hay 3 unidades, aquí hay 3 unidades y aquí también en EF hay 3 unidades. Entonces ya aquí tendría la medida de EF, que es 3 unidades. Me quedaría por determinar entonces la distancia que hay desde D hasta E. Yo tengo una posibilidad para averiguar esa distancia, entonces voy a hacerlo de esta forma. El punto D tiene las siguientes coordenadas, que sería entonces este punto D tiene coordenadas 2 en X y menos 2 en Y, 2, menos 2. Y el punto E tiene las siguientes coordenadas, que serían 4,0. Y entonces, usando una fórmula de distancia entre puntos que aparece en bachillerato, nos diría que dice que la distancia de E sería entonces la raíz cuadrada de los x de los puntos, ¿ok? Restados y elevados al cuadrado. Entonces sería 2 menos 4 al cuadrado más las y de los puntos restados y elevados al cuadrado. Entonces sería menos 2 menos 0 elevado al cuadrado. Esa operación en calculadora nos daría lo siguiente. Dice que sería raíz cuadrada de las x restadas y elevadas al cuadrado más las y restadas menos 2 menos 0 y elevado al cuadrado, y eso nos daría igual a 2 raíz de 2. Ok, entonces la distancia desde D hasta E sería 2 raíz de 2. Aquí tendríamos entonces 2 raíz de 2. Ahora sí, la sumatoria total del perímetro entonces sería la siguiente. Desde A hasta D serían 5, entonces vamos a aplicarle aquí la sumatoria total. Entonces vamos a escribir por aquí que serían 5 más 2 más 3. 5 más 2 más 3 más 2 raíz de 2. Y entonces eso nos quedaría 5, 6, 7. Sería 10 más 2 raíz de 2. Esa sería la respuesta de este ítem. 10 más 2 raíz de 2, que sería la opción C.